buenas noches, mi querida iglesia, mis queridos hermanos, a los amigos que se nos van agregando. Muy bienvenido a uno de nuestros programas que tenemos en esta época de cuarentena, donde estamos hablando específicamente temas concernientes a la iglesia. No importa la cantidad de tiempo que haga que usted haya aceptado, al Señor Jesús, usted forma parte de la iglesia, ya tenga 20, 30, 40 años de que entregó su vida a Jesucristo o tenga apenas unos días que lo haya hecho, ya forma parte de la iglesia. Y como parte de la iglesia, entonces tiene que comenzar a recibir este tipo de alimento para saber qué quiere Dios de usted, la parte que concierne a su compromiso con Dios y cómo usted debe de aportar lo que Dios ha puesto e irá poniendo en usted para beneficio de la iglesia, para crecimiento de otras personas y para que otros también puedan conocer el día de mañana al Señor Jesucristo. Nosotros estamos hablando en esta parte de nuestros programas sobre la casa del Señor y hemos estado hablando sobre la unción para edificar. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante que es que con sabiduría se edificará la casa. Necesitamos, ya entiende usted por el título de este tema, la sabiduría de Dios para poder edificar la casa del Señor. Pero no solo para edificar la casa del Señor. Yo quisiera que usted sea amplio en su pensamiento. Necesitamos sabiduría no solo para la casa del Señor, eso quise decir, sino que necesitamos sabiduría para edificar nuestra propia casa también, para que nuestra propia vida también sea edificada. La palabra de Dios nos dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 13 hasta el 16, este libro fue escrito por Salomón, dice así: También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey, y la asedia, y levanta contra ella grandes baluartes, y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Está hablando de la importancia que tiene la sabiduría y ha puesto un interesante ejemplo de una ciudad que iba a ser destruida, pero por la sabiduría fue preservada. La sabiduría trae preservación de vidas. Y mi primer punto, y sumamente importante en el desarrollo del tema de hoy, es el temor de Jehová o el temor de Dios. Porque la sabiduría puede incluso tomar a un hombre pobre, entrenarlo en los caminos del Señor y darle una estrategia para salvar una ciudad. A través del tiempo, en la palabra de Dios encontramos que Dios ha tenido sus libertadores, sus generales y sus reyes que libraron a la nación de Israel de los ejércitos enemigos. Y en los tiempos modernos, el Señor ha tenido a sus Wesleys, sus Martín Lutero, sus Jonathan Edwards, en Argentina sus Carlos Anacondias, hombres que hicieron que sus países se volvieran a Dios. Por eso dije que la sabiduría puede tomar a un hombre pobre, común y corriente, como usted y como yo, y entrenarlo en los caminos del Señor y darle una estrategia para traer salvación a una familia, a un barrio, a una ciudad, a una provincia y a una nación. El caos de nuestros barrios y ciudades no es mayor que el caos que cubrió el profundo vacío sin forma de nuestro planeta antes de la creación, lo cual encontramos en Génesis 1. La sabiduría puso, dice la Biblia, en orden la creación, toda la creación. La sabiduría de Dios puede poner la iglesia en orden y nuestra ciudad también en orden. El Señor desea que usted y yo poseamos su sabiduría. Y quizá alguien se pregunte, bueno, me está interesando el tema, pero ¿dónde se encuentra esa sabiduría? En Proverbios, capítulo 9, versículo 10,
dice así: el temor de Jehová o temor de Dios es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo, o sea, de Dios, es la inteligencia. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El temor de Dios es la base, el comienzo de la sabiduría. Ahora tendríamos que definir, tratar de comprender cabalmente qué es el temor de Jehová o temor de Dios. Escuche por favor, porque esto es muy importante y debe ser algo prioritario en nuestras vidas. Si hay algo que tiene que ser prioridad, es comprender qué es el temor de Dios y andar en el temor de Dios. El temor de Dios es el alma humana que ha experimentado la crucifixión de sí mismo y de su orgullo, y que ahora tiembla con total vulnerabilidad ante Dios. El temor de Dios es el conocimiento vivo de que Dios todo lo ve y ante Él tendremos que rendir cuentas. Por lo tanto, el temor de Dios lleva a la persona a buscar constantemente maneras de poder agradar a Dios, de nunca ofenderle y de siempre obedecerle. Para simplificar entonces, el temor de Dios es el que hace que una persona obedezca a Dios en todo lo que Dios dice en su palabra. Y este descubrimiento marca el santo comienzo para hallar la sabiduría. El temor de Dios es el inicio para poder alcanzar la sabiduría. Tengo que aclarar que este temor no tiene absolutamente nada que ver con el miedo que solemos tener a ciertas cosas. No, este temor es un deleite del alma, como el que tenía el Señor cuando él obedecía al Padre Celestial. Este temor del que estoy hablando lleva a la persona a deleitarse en la palabra y en la persona de Dios. Cuando hablo de deleite, me refiero al hecho de que a la persona le causa placer el obedecer la palabra del Señor, porque además entiende los beneficios que esto trae. Entonces, este temor de Dios no es una obediencia impuesta, no es una obediencia desde el miedo al juicio, sino que es una obediencia que va desde el deleite. Es bueno, es agradable, es placentero obedecer a Dios, y el temor de Dios hace que la persona lo entienda de esa manera. Mire usted los beneficios de obedecer, porque hay beneficios para obedecer, lo enseña la Biblia. Proverbios 10:9 dice: el que camina en integridad anda confiado, anda seguro. El que obedece, el que camina en el temor de Dios y anda obedeciendo a Dios en toda su palabra, anda con seguridad en la vida. Mas el que pervierte sus caminos, o sea, el que no obedece a Dios, será quebrantado. Mire, hay mucha gente que ha sido quebrantada, y el punto de partida es este: no ha tenido temor de Dios. Necesitamos regresar a este principio de la palabra de Dios. Los padres que ya tenemos hijos pequeños o hijos un poco más grandes, es mucho más fácil si es pequeños los niños, tenemos que generar temor de Dios en el corazón y en los pensamientos de cada uno de nuestros hijos, porque el temor de Dios es el que les va a preservar de males mayores el día de mañana. Cuando lleguen los tiempos difíciles, los años de la adolescencia, van a ser preservados por causa del temor. Ese temor que los padres generamos en nuestros hijos, el buen temor, el temor a Dios, hace que nuestros hijos no resbalen demasiado. Por eso yo llamo a cada papá, a cada mamá, a que trabaje en esta área pidiendo a Dios sabiduría para que le ayude a generar este temor. Primero lo tiene que tener usted para poder impartirlo en la vida de sus hijos. Cuando un creyente teme a Dios, vive solo para agradar a Dios. Y en este estado, ese cristiano es invencible. Ahora quiero que piense: ¿no ha sido este nuestro problema, que el enemigo tome a la iglesia, que el enemigo no tema a la iglesia
y entonces amedrente a la iglesia, asuste a la iglesia, porque la iglesia tampoco teme a su Señor. Quiero que lo piense. ¿No será esa la razón por la cual hemos perdido en el reino de las tinieblas influencia para deshacer las obras del diablo y no podemos ver establecidas las obras de Dios porque no está claramente definida nuestra obediencia y nuestro temor a Dios? Cuando el temor de Dios regrese a nosotros, el terror del Señor estará sobre nuestros enemigos, que son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, demonios y Satanás, el diablo mismo. Porque cuando el pueblo de Israel caminaba en sabiduría, en el temor de Dios, los enemigos temblaban delante de ellos. Y cuando la iglesia camine en esta sabiduría, Satanás, el diablo, va a temblar delante de la iglesia. El temor del Señor es nuestra sabiduría. Mi segundo punto es que la sabiduría dirija nuestra edificación. Y aquí necesito hacer un alto para recordarle que usted y yo estamos edificando junto con el Señor Jesús, estamos edificando la casa del Señor. Pero ya le dije al principio que usted está edificando también su propia vida y está edificando su propia familia, pero esta serie de mensajes nos hablan de la edificación de la casa del Señor. Así que no se olvide que usted forma parte de los edificadores. Usted no solo forma parte del edificio, sino de los que edifican. Usted que me está oyendo. Claro está que cuando hablamos de edificación no nos referimos a edificios de materiales, y pienso que usted ya lo entendió así, sino que estamos hablando al edificio de personas. Por eso, en este punto que yo le mencioné recién, hablamos de que necesitamos sabiduría para edificar. Usted que está, por ejemplo, con una célula en su barrio, o atiende un merendero o un comedor, un grupo de personas por alguna red, un grupo de conexión, no sé, lo que esté haciendo o lo que usted piense hacer el día de mañana. Necesitamos la sabiduría de Dios en la dirección de nuestra tarea, de nuestra edificación. Le pongo un ejemplo que se ha repetido varias veces, pero un par de veces al menos lo voy a puntualizar. Cuando ingresamos en Palmira, habíamos tomado una iglesia. Lo mismo sucedió cuando entramos en Villanueva. Y había un día destinado en Palmira, que era el día de la oración. Creo, no mal recordar que eran los días martes. Entonces íbamos con mi esposa, o a veces yo iba solo, porque mi esposa atendía a otras necesidades, a veces en la iglesia en Junín, y entonces íbamos a la oración. Y allí en la iglesia, en el edificio, en Palmira, en el ex cine, bueno, que ahora lo han vuelto a rehabilitar, entonces había unas butacas en una parte más baja, y yo me iba a orar ahí abajo, y ahí metía mi cabeza debajo de la butaca, y oraba a Dios, y le decía: Señor, esta gente cree que yo tengo la respuesta a las necesidades y que yo voy a hacer algo importante aquí para que se levante tu obra. Y Señor, vos y yo sabemos claramente que yo no tengo la más mínima idea de qué tengo que hacer yo acá. Yo me siento totalmente incompetente, yo no sé qué hacer. Por eso te ruego que me des sabiduría, porque ellos han puesto sus ojos en mí, están esperando que yo haga algo y yo no sé para dónde disparar. Bueno, yo se lo conté después a los hermanos de Palmira, y el que no se enteró se está enterando obviamente ahora. Yo reconocía y reconozco que necesito sabiduría para edificar la casa del Señor. En Proverbios 24, 3 al 4, la palabra de Dios dice que con sabiduría se edificará la casa. Por eso necesitamos sabiduría. Y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Una vez más, con sabiduría se edificará la casa del Señor. Yo lo invito a que forme parte de los edificadores. Quizá usted se pregunte: bueno, ¿por dónde comienzo? ¿Cuál es mi punto de partida? Entiendo lo que está diciendo. Santiago, capítulo 1, versículo 5, dice: ese sería nuestro punto de inicio para aquel que dice: está bien, necesito sabiduría, ¿y qué hago ahora? Y dice Santiago: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios,
el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Muy probablemente algunos de los que me están escuchando se recuerden el momento en que Salomón fue ungido como rey, y él fue hasta la ciudad de Gabaón y ofreció sus sacrificios a Dios. Y Dios se le apareció en una noche y le habló y le dijo que le pidiera lo que quisiera, que Dios se lo iba a dar. Y Salomón pidió sabiduría. Y a Dios le gustó que pidiera sabiduría. Y entonces Dios le dijo, te doy sabiduría, pero también te voy a dar lo que no me pediste. Te voy a dar riquezas, te voy a dar victoria sobre los enemigos, te voy a dar prolongación de días. Le dio extra, porque él supo pedir. Él pidió lo que consideró que era prioridad. Hermano, la sabiduría es una prioridad en nuestra vida. Y antes de la sabiduría, le expliqué hace un instante, el temor del Señor. Ese es el comienzo. Proverbios 4:7 dice, sabiduría es el consejo de Salomón. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Empiece pidiendo sabiduría. Adquiera sabiduría. Hermano, la sabiduría está al alcance de todo cristiano. Pida sabiduría, pero busque al Señor, porque la Biblia dice que el Señor es la sabiduría. Y esta sabiduría está guardada para los rectos de corazón. Si le parece que la sabiduría está muy lejos de usted, que es algo muy distante, quiero alentarle, no tenga miedo, no se desanime. La Biblia nos enseña en Lucas 2:52 que Jesús crecía en sabiduría. Y luego nos encontramos en el desarrollo del ministerio del Señor, que la gente se preguntaban y se maravillaban al verlo al Señor y decía, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que Él es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? Claro, al principio la gente no se admiraba mucho, pero esto fue todo un proceso. Entienda, tiene que comenzar un proceso para poder alcanzar sabiduría. Si usted lo ve lejos, bueno, quizá esté lejos, pero empiece pidiendo. Empiece adquiriendo temor del Señor y ya está un día más cerca, un paso más cerca. No se olvide que el hecho de tener sabiduría es un proceso. Mi tercer punto es la multiforme sabiduría de Dios. El propósito eterno de Dios es que, dice Pablo, escribiendo por el Espíritu Santo en Efesios 3:10, es que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de su iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. En la palabra de Dios encontramos que el Señor nos da instrucciones acerca del amor. También nos habla de que Él ha repartido a cada uno una medida de fe. Esto lo sabemos. Pero Dios, además, desea dar sabiduría a su iglesia. En el libro del profeta Oseas dice la palabra de Dios que seremos destruidos si nos falta conocimiento. Pero luego Pablo aclara bien los términos y nos enseña en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 8, versículo 1 y 2, que también tenemos que recordar que el conocimiento por sí solo envanece. Necesitamos conocimiento, pero el conocimiento solo envanece. Por encima del conocimiento necesitamos también sabiduría. La sabiduría sabe qué decir y cuándo decir. El conocimiento, mire, se lo voy a ilustrar de una manera muy sencilla. En las redes, en Facebook, por ejemplo, y usted encuentra un montón de gente que vierte conocimiento, textos bíblicos, cosas que escucharon por ahí, conocimiento, tiran conocimiento, pero no tienen la sabiduría, muchos de ellos, de saber cuándo callarse, cuándo dejar de escribir, cuándo ponerlo o cuándo no ponerlo. Y a veces las motivaciones, por eso es carecer de sabiduría, las motivaciones son agresivas. Está diciéndole algo a alguien, no solo que no le pone el nombre, no le pone el apellido, pero está hablando de alguien, queriéndole hacer saber algo desde su conocimiento, pero no desde su sabiduría.
El conocimiento, especialmente el doctrinal, debe ser administrado por medio de la sabiduría. Cuando el conocimiento se presenta solo, entonces ese conocimiento puede causar confusión, puede traer división y puede traer malestar y dolor a otras personas. Necesitamos con urgencia en la iglesia de hombres y mujeres en cuyas mentes more la sabiduría de Dios. Ojalá que usted quiera ser una de esas personas, personas que sean íntimamente obedientes a los caminos del Señor, no solo en lo que vemos, sino íntimamente en lo íntimo, en lo que no se ve. Hemos intentado con el fervor, hemos intentado con la alegría, con el entusiasmo humano y con programas y estrategias ambiciosas, pero con poco o ningún provecho en lo que concierne al crecimiento de la iglesia. Ahora es tiempo para que los que carecen de sabiduría le pidamos a Dios y podamos recibir libremente de Él la sabiduría para edificar su casa. Mi cuarto punto es el énfasis adecuado de las doctrinas. Hay doctrinas, tengo que aclarar, esto es sabiduría, sin las cuales no podemos ser salvos. Pero encontramos en la Biblia otras doctrinas que son de menor importancia y podemos ser salvos sin ellas. Pero las adoptamos y las obedecemos, pero algunas otros las toman o las interpretan de otra manera. Simplemente quiero explicarle que no es sabiduría discutir por esas cosas, porque podrían causar confusión y división. Por ejemplo, que Jesús es el Señor es una doctrina inalterable, que la salvación es por la gracia manifestada en la cruz del Calvario y se recibe por la fe en el Señor, eso es una doctrina fundamental. Pero, por ejemplo, doctrinas de segundo orden, la forma de la adoración, de la alabanza, cuántos coros, la forma de hacer evangelismo y las diferentes estrategias para ello, esas son cosas secundarias sobre las cuales no tendríamos ni siquiera que discutir. Pero me resultó importante para esta ocasión definir nuestras doctrinas. Por eso a continuación le voy a compartir las doctrinas en las que creemos. Algunas de estas, la mayoría, son fundamentales. Primero, creemos que la Biblia es la única inspirada, infalible regla de fe y de conducta y que es la palabra de Dios. Segundo, creemos en un solo Dios verdadero manifestado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para todo esto tengo textos bíblicos, pero se va a hacer muy extenso. Tercero, creemos en la deidad de Jesucristo, en su nacimiento virginal, su muerte, la resurrección de su cuerpo y su ascensión al cielo a la diestra del Padre. Cuarto, creemos en la salvación a través de la sangre redentora de Jesucristo. Quinto, creemos en el bautismo en agua por inmersión. Sexto, creemos que el creyente es guardado por el poder de Dios a través de la obra completa de Jesucristo en la cruz. Séptimo, creemos en la sanidad divina, la cual se obtiene por la fe en la obra de la cruz. Octavo, creemos en la santificación y santidad del corazón como bíblicos requisitos para la novia de Cristo, que es la iglesia. Noveno, creemos en el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia inicial del hablar en otras lenguas y también en el presente ministerio del Espíritu Santo en la iglesia y a través de la iglesia. Décimo, creemos en el esfuerzo evangelístico y misionero para dar a conocer la salvación de Cristo Jesús al necesitado. Décimo primero, creemos en el retorno personal de Cristo Jesús en poder y gran gloria en su reino y eterno dominio. Creemos, en décimo segundo lugar, creemos en la resurrección tanto de los salvados como de los perdidos. De los salvados para resurrección de la vida eterna y de los perdidos para resurrección del castigo y de la condenación eterna. He mencionado todo esto y me he tomado todo este tiempo para que usted se dé cuenta de estas doctrinas que son doctrinas fundamentales. Estas doctrinas no podemos negociarlas. Hermanos, podemos tener las doctrinas correctas y aún así vivir fuera de la presencia de Dios y nuestros corazones no están bien. El Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros.
El resultado de las doctrinas correctas es el amor. Amor que cubre a otros cristianos y edifica el cuerpo de Cristo. Amor que perdona cuando es ofendido y sirve a Dios y a la gente sin motivos ocultos. Amor que anda todo el camino que haya que avanzar siempre y sin quejarse. Hermanos, si nuestras doctrinas no están produciendo este tipo de amor, solo son una pantalla de humo que nos mantendrán apartados y fuera de la casa del Señor. En la iglesia del primer siglo, a modo de ejemplo, hubo una controversia en relación a comer carne sacrificada a los ídolos. Y Pablo tenía su punto de vista. Hay varios textos bíblicos referentes a esto. Pero cuando él escribió acerca de este tema, de la comida sacrificada a los ídolos, él dijo: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Y agregó: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Eso lo dijo en 1 Corintios 8:1. Esto quiere decir que Pablo puso al amor por encima del conocimiento. En la carta a los Efesios, Pablo oró por los creyentes, por los hermanos, que pudieran conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. De la misma forma en que Cristo soporta pacientemente nuestra ignorancia gracias a su amor, así debemos nosotros fijar nuestras prioridades de acuerdo a su amor y reconocer que su palabra sería comunicada con más efectividad si nuestras relaciones fueran mejores, si fueran restablecidas. Es cierto que sin conocimiento seremos destruidos, pero el conocimiento sin amor en sí mismo ya es un estado de destrucción. Por lo tanto, para colocar el adecuado fundamento de la iglesia de la ciudad, todos debemos estar de acuerdo con respecto a Jesús y a su mandato de amarnos los unos a los otros. Y esto, mi querido hermano, esto es sabiduría. A modo de conclusión y ya para ir cerrando y terminando con nuestro tema de hoy, quiero solamente hablarle de la sabiduría de lo alto, la sabiduría que viene de Dios. No podemos edificar la casa del Señor con motivos egoístas o ambiciones personales. En Santiago capítulo 3, versículo 17 se nos dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Mire, la sabiduría de Dios, esta es la que viene de lo alto. Mire las características que tiene. Es pura. Después dice que es pacífica, es amable, es benigna, está llena de misericordia y de buenos frutos, no tiene incertidumbre ni hipocresía. O sea que cuando hay sabiduría se va a evidenciar en las obras que no hay absolutamente nada de esto. Entonces vamos a decir, esa es sabiduría de Dios. Nuestro deseo debe ser el ver que el Señor esté satisfecho. Por lo tanto, nuestras obras deben ser para el Señor Jesús y no para nosotros mismos. Nuestras obras tienen que ser para el Señor, no para nosotros mismos, para nuestro propio contentamiento. Debe ser el amor del Señor y por el Señor el que nos impulse y no un deseo deshonesto de querer ganar algún renombre o reputación entre las personas. La sabiduría no nace meramente del estudio intelectual. No crea eso, de ninguna manera es así. Esta sabiduría de la que he estado hablando a lo largo de todo este mensaje nace de una relación verdadera con el Señor Jesús. No nace de una oración solamente, sino de una relación. Esta relación de la que yo le hablo implica oración, lectura bíblica, llenura del Espíritu Santo y obediencia a la palabra de Dios. Dios quiere darnos sabiduría. Ha llegado el momento de orar. Le invito a que donde usted se encuentra podamos orar al Señor. Necesitamos sabiduría del cielo. Necesitamos sabiduría de Dios para edificar nuestros hogares, pero aquí estamos hablando puntualmente para edificar la casa del Señor. Usted y yo, que amamos al Señor, deseamos ver y amamos a nuestras ciudades, deseamos ver establecida en la ciudad, en los barrios, la casa del Señor. Gente transformada por el poder del Señor Jesucristo.
gente salvada, verdaderamente salvada y comprometida con el Señor. Para eso usted trabaja, para eso usted ora. Así que edifiquemos juntos la casa del Señor. Comencemos por adquirir temor de Dios para poder adquirir sabiduría. Le invito a que ore conmigo. Amado Señor, tu palabra nos dice que si nos falta sabiduría, tú nos darías libremente a todos. No queremos estar atrapados en nuestros propios caminos, con nuestras propias ideas. Señor, danos sabiduría, danos planes y estrategias. Concédenos el santo temor de ti mismo, para que tú te conviertas en nuestra sabiduría, nuestro conocimiento y nuestra fuerza. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Si yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, transfórmame a ti, Señor, solo a ti. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Espero de todo corazón que la palabra de Dios encuentre un especial lugar en cada uno de los que la han oído en esta oportunidad, y que la palabra de Dios nos lleve a un cambio profundo, un cambio radical, que nuestras vidas sean transformadas. Necesitamos ser transformados por el Señor Jesucristo, por su Espíritu Santo, por el poder de su palabra. Que el Espíritu Santo le lleve a usted y nos lleve a cada uno de nosotros, si es necesario, al inicio de una nueva vida, de una nueva relación, partiendo desde el temor de Dios. Desde esa plataforma, desde esa base, sea edificada su vida, su familia, y sea edificada la casa del Señor, la iglesia del Señor en la ciudad. Padre, oramos en el nombre de Jesús para que esto así sea. Y si hay alguien que está pensando en sus pensamientos, Señor, se ha enquistado la idea de que esto es como imposible, que hace mucho que supuestamente te conoce, que hace años que ha ido a la iglesia, que está desde que era pequeño y que parece que las cosas no pueden cambiar. Padre, te ruego que lo ayudes con tu Espíritu Santo y erradiques de su mente ese mal pensamiento que el enemigo ha puesto en su cabeza, y que ahora tu Espíritu Santo implante los pensamientos de Cristo, la mente de Cristo, en el nombre del Señor Jesús, para que pueda creer él o ella junto con toda su casa
que hay esperanza en Dios para su vida, que hay posibilidad de un nuevo comienzo en el nombre del Señor Jesucristo, que ha sido llamado para edificar con sabiduría, y a partir de ahora tú haces nuevas todas las cosas y le renuevas, Señor, desde la cabeza a los pies y de los pies a la cabeza, y haces una obra perfecta en su vida, en su casa, y traerás esa vida para bendición dentro del reino de los cielos, dentro de la edificación de la casa del Señor. Padre, yo te ruego como pastor que levantes muchos edificadores, personas con el mismo corazón, con el mismo espíritu para edificar tu casa, personas con una sabiduría que viene del cielo, no con un conocimiento bíblico o secular, el cual ha sido dañino para muchas y muchas personas y familias enteras. Señor, danos sabiduría, levanta esos edificadores. Te lo pido en esta noche, en el nombre del Señor Jesucristo, que se llene la casa del Señor de edificadores que tienen temor de Dios y que poseen una sabiduría que viene de lo alto. En el nombre de Jesucristo, levanta edificadores, hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes, niños con una mente superior como la de Daniel y la de sus amigos, como la de José en Egipto, en el nombre del Señor Jesús. Gente de relación con Dios, gente de comunión con Dios, gente de intimidad con Dios. ¿Dónde está la sabiduría que ha estado oculta por mucho tiempo, pero que hoy es corrido el velo para que podamos entender que en tu presencia, Señor, en la intimidad contigo, está la sabiduría? Siempre estuvo ahí. Por eso nos volvemos a ti. Pedimos sabiduría como tu palabra nos indicó. Pedimos sabiduría. Pedimos sabiduría. Danos sabiduría para poder transitar lo que resta del camino. Danos sabiduría para edificar tu casa. Danos sabiduría para las grandes cosas, las grandes decisiones y las pequeñas. Para las pequeñas también, danos sabiduría y ayúdanos a caminar en el temor de Dios. Padre, te lo pedimos en el nombre bendito y santo de Jesús nuestro Señor, a quien siempre daremos toda gloria y todo reconocimiento. Y si hubiese alguna virtud en nosotros, si esta sabiduría viniese a nosotros, vamos a reconocer que tú eres la sabiduría, el origen de la sabiduría. Tú eres la sabiduría mismo. Y si algo bueno salió de nosotros fue por ti. Por eso la gloria siempre te la daremos a ti. Te damos gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Queridos hermanos, querida iglesia, vamos creciendo en sabiduría. Anímese, aliéntese. Hay esperanza en el Señor para gente como usted, para gente como yo, y confiamos en el Señor que a pesar de este tiempo de cuarentena, aunque han sido más de los 40 días, este tiempo va a redundar en bendición, y lo que saldrá luego serán hombres edificadores, mujeres edificadoras, gente fortalecida en medio de la hora de la prueba, y luego saldremos de diferentes maneras, aunque no es que lo hemos dejado de hacer ahora, pero para manifestar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Empiece a tender redes, como algunos lo están haciendo. Extienda sus redes, tienda lazos de relaciones de amor en el nombre del Señor Jesucristo, y ya cuando se levante completamente esta cuarentena, usted va a poder convidar a otros a la casa del Señor, mostrarle lo que es un culto, y eso es glorioso, y allí la presencia del Señor hace cosas que para la lógica son increíbles, y aquel que ha pasado por la iglesia y ha llegado devastado, cuando entró a la casa del Señor, el Espíritu de Dios hizo una obra tremenda y sabe de lo que estoy hablando.
esa misma obra se va a reproducir en centenares y en miles de personas. Les mandamos un abrazo grande junto con mi esposa y la familia pastoral, mis hijos. Que el Señor les bendiga, anhelando vernos pronto con la ayuda del Señor. Que Dios los siga bendiciendo. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Dentro